Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie respondiendo a esta pregunta. ¿Nacemos pecadores? Estamos haciendo un análisis de varios textos bíblicos. Vimos la anterior vez Génesis 8, Salmo 51 y Juan 3. Vimos que ninguno de estos textos soporta realmente esta afirmación. Hoy vamos a continuar empezando por Efesios capítulo 2, que dice lo siguiente. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y subrayo la parte que es más importante para esta discusión o que es más usada para defender esta idea, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira. Bien, varias cosas a analizar aquí. En primer lugar, Pablo está usando varias metáforas para describir la vida del creyente antes de serlo, ¿no? Muertos, hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿no? Ser por naturaleza hijos de ira no significa que nacemos en un estado de hijos de ira, así como ser hijo de desobediencia no significa que nacemos en un estado de desobediencia. Pablo no está hablando del nacimiento, su discusión tiene que ver más con la conducta, cómo vivían antes de conocer a Jesús, no cómo nacieron, ¿no? Cuál es su estado al nacer. Pablo no está preocupado por cómo, sí, cuál era su naturaleza al nacer, y por qué usa la palabra naturaleza. Vamos a ver eso también. Entonces, como comento, la discusión de Pablo no trata de, no está enfocada en el estado al nacer, sino, como digo, cómo se forma la conducta, ¿no? Y miren cómo Pablo va construyendo el argumento, ¿no? Coloco otra vez aquí el texto. Él está construyendo su argumento en una progresión. Eh, Vivíamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, vivíamos en las pasiones, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Sería raro que en cómo está construyendo su argumento, él dijera, ok, vivíamos de esta manera, esto era lo que hacíamos, y justo ahora va a decir, ay, por cierto, nacimos así. Corta el argumento totalmente, corta la idea para devolverse algo que no tiene nada que ver. O sea, si tú estás describiéndome cómo vive una persona, es raro que me diga, ah, bueno, y además naciste así. No tiene sentido. Entonces, lo que Pablo está diciendo es cómo nosotros los seres humanos seguimos esta ruta del pecado y por eso, por naturaleza, somos hijos de ira. Ser por naturaleza hijos de ira es vivir contrario a la voluntad de Dios. No es que nazcamos separados de Dios, sino que se vuelve algo tan propio de nosotros que se podría decir que es nuestra naturaleza. Y alguien puede decir, pero la naturaleza tiene que ver con lo que se nace. No necesariamente. Por ejemplo, si yo digo, soy un gran jugador de FIFA por naturaleza, eso no quiere decir que yo desde que nací jugando FIFA, o nací jugando cualquier videojuego, o yo soy un gran jugador de ajedrez por naturaleza. No. ¿Cuál es la idea? La idea es, he practicado, he entrenado, me he especializado en el ajedrez o en el FIFA, etcétera, al punto de que soy por naturaleza, o sea, es parte de quién soy como persona, el ser un experto en eso. Entonces, naturaleza no es algo adquirido. Nos adaptamos tanto al pecado que se vuelve parte de nosotros, como si fuera nuestra naturaleza. Y para que vean que no es una interpretación que me estoy inventando, por ejemplo, tenemos el comentario de Schackenburg, alemán, traducido en inglés, acerca de este texto. Miren lo que dice. La frase, esto de por naturaleza hijos de ira, merecedores de la ira de Dios por nuestro estilo de vida que se convirtió parte de nosotros, de nuestra naturaleza, no admite especulaciones protológicas, es decir, castigo divino a causa del pecado original, ni reflexiones antropológicas. No tiene nada que ver con que estamos predispuestos al pecado, que si bien eso es cierto, no es la discusión de Pablo aquí, sino que se refiere al estado natural en que se encontraban o se encuentran tales personas. Tiene que ver con cuál es su estilo de vida. Es la misma naturaleza que se atribuye a los paganos en Sabiduría 13.1, que dice que por su insuficiente reconocimiento de Dios y su culto a los ídolos son
necios por naturaleza. En sabiduría se utiliza esa expresión por naturaleza, pero nos muestra que la expresión no tiene nada que ver con el estado de nacimiento. Un pagano no es necio porque nace pagano, sino porque al adorar ídolos se hace necio. La necedad se vuelve parte de quién es, de su naturaleza, por así decirlo. Y también tenemos soporte antiguo de esta interpretación. Por ejemplo, Tertuliano contra Marción, hablando de este texto, dice lo siguiente: como judío, Pablo había sido uno de los hijos de la incredulidad, en los que el diablo actuaba, especialmente cuando perseguía a la iglesia y al Cristo del Creador. Por eso dice, es decir, está conectando lo que Pablo hacía con la frase aquí: éramos por naturaleza hijos de ira, pero dice por naturaleza, para que un hereje no pudiera argumentar que fue el Señor quien nos creó al mal. Nosotros mismos creamos los motivos de la ira del Creador. Miren qué curioso, porque Tertuliano está atacando una interpretación que dice que los seres humanos nacemos siendo merecedores de la ira de Dios. Y Tertuliano está diciendo, no, mira Pablo, él perseguía a los cristianos, pero eso no fue algo con lo que él nació. Él mismo creó los motivos para la ira del Creador. Entonces, sin duda, Efesios no está hablando de nuestra condición al nacer, sino de lo que se convierte parte de nosotros por las acciones que tomamos, los caminos que tomamos. Y por último, otro testimonio antiguo es el de Pseudo Agustín. Esto es un escrito que se le atribuye a Agustín, pero que no fue él. Sin embargo, es un escrito temprano, entre el siglo IV y V. Decía lo siguiente: sin duda, la voluntad pasa por la naturaleza, pues es por su voluntad y no por su naturaleza por lo que se juzga a las personas. Es decir, no tiene que ver con cómo naces, sino qué es lo que tú haces que te lleva al juicio de Dios. Lo que dice Efesios, la ira. Entonces, la ira no es algo con lo que se nace mereciendo, sino a causa de las acciones, a causa de los actos. Uno se hace merecedor de la ira de Dios. No tiene que ver con nada de cómo uno nace, ¿no? Cuál es el estado de los seres humanos al nacer. Eso no es la preocupación de Pablo en este texto en particular. Ya nos quedan solo dos textos. Miren que realmente, cuando uno se pone a leer los textos de cerca, realmente no hay mucho para esta idea de que los seres humanos nacemos siendo pecadores. Parece más una construcción tardía de teología, que no está mal la teología, pero cuando no tiene soporte en las escrituras, pues tenemos que dejarlo a un lado. El otro texto es Romanos 3, bastante conocido, donde Pablo dice, no hay justo ni un uno, todos se han desviado, no hay quien entienda. Y a mí siempre se me hizo raro que se usara este texto para defender esta idea, porque realmente todo lo que describe son cosas que la gente hace. Pablo está diciendo, todos los seres humanos nos separamos de Dios, nos desviamos, pero Pablo nos está diciendo, todos nacemos así, esta es nuestra condición al nacer. Por ejemplo, un bebé va a tener la boca llena de maldición y amargura. Obviamente que no. Entonces, obviamente Pablo está refiriéndose a cómo los seres humanos nos desviamos de Dios, tomamos ese camino lejos de Dios y por tanto merecemos juicio. Entonces, el texto explica que todos somos pecadores, pero no que todos nacemos pecadores. Sencillo, este texto realmente esta idea no la soporta para nada. Vamos a dejar para el último o penúltimo capítulo, ya veremos, el texto de Romanos 5, que es el principal, donde habla de cómo el pecado de Adán de alguna manera nos afecta a los seres humanos, pero vamos a ver si eso se está refiriendo realmente a que afecta nuestra naturaleza al nacer, o Pablo está construyendo otro tipo de argumento. Así que espero que les haya gustado De nuevo, si tienen alguna opinión diferente, colóquenla en los comentarios. Agradezco mucho la interacción, espero que sea de bendición y nos vemos hasta la próxima.